Capítulo 22. Invasión parte 2. El tamaño de la nave espacial parecía sacado de una vieja película de ciencia ficción, de una escala gigantesca, con una longitud de aproximadamente 1 milla y el ancho de un estadio de fútbol. Mako nunca había visto algo de esa escala en su vida. Tragó saliva con dificultad antes de decir, vale, eso, es una nave enorme, dijo aturdido. Negó con la cabeza cuando la sección inferior de la nave Crash se abrió con un pelotón de soldados con armadura carmesí saliendo volando. Y hay mucha gente en la nave. Exclamó Invincible antes de golpearse el casco. 13, tenemos compañía. ¿Los Crash? ¿Ya están aquí? Preguntó la heroína. Bien, escucha, Mako, quiero que nos lleves a mí y a los demás astronautas de vuelta a la nave galderiana. Tú, yo y los demás soldados los detendremos mientras la nave despega hacia la Tierra. Me llevarás contigo cuando te vayas, para unirme a ellos y, con suerte, podremos regresar a la Tierra antes que ellos, planeó. Mako asintió. Entendido, dijo antes de volverse hacia los Tech Jackets. ¿Creen que pueden comprarme unos minutos? Preguntó. Zack levantó las manos. Amigo, respondió mientras un par de grandes armas blaster emergían de la parte superior e inferior de sus antebrazos, un lanzacohetes se deslizaba sobre su hombro y su compartimento pectoral extendía un par de pilones que reunían una bola de energía entre ellos. Lo tengo, animó antes de disparar hacia el pelotón, disparando sus láseres y desatando una salva de cohetes con Kanda volando detrás de él mientras una serie de explosiones eliminaba la primera línea de tropas alienígenas mientras Mako retrocedía hacia la superficie del planeta. Invincible atravesó las nubes de regreso a la superficie del planeta. Allá abajo, pudo ver los trajes espaciales blancos de los astronautas y 13 contra el suelo color óxido. Todos, tómense del brazo. Gritó por la radio. El grupo se juntó y obedeció. Mako se abalanzó sobre él y agarró a Brock por debajo de los brazos mientras los elevaba por los aires y volaba a través del árido terreno hacia el Gran Cañón. ¿Están todos aquí? Preguntó, bajando la vista para hacer un recuento rápido. 13 asintió, está bien Mako, tenemos a todos, le aseguró mientras los hacía volar por el cielo. Invincible miró por encima del hombro para contemplar el tiroteo en el cielo. Los dos rayos de luz que surcaban el aire eran Kanda y Zack, pero claramente los superaban en número. Y los Crash los rodeaban por todos lados. Zack. Sal de ahí, intentan flanquearte. Retírate a la nave. Gritó por la radio. Maldición. No, si hacemos eso, los guiaremos hacia ti, los atraeremos en dirección opuesta y luego regresaremos para encontrarnos contigo. Respondió Kanda por la radio mientras los dos Tech Jackets despegaban en dirección contraria a la de Invincible. Sin embargo, mientras la mayoría del pelotón los perseguía, un escuadrón de una docena se dirigió en dirección contraria, hacia Invincible. Mierda. Mako maldijo al verlos acercarse. A diferencia de la armadura Tech Jacket que llevaba Zack, la armadura de los Crash era grande, voluminosa y uniforme, de color carmesí. Al levantar los brazos, sus manos se transformaron en armas de fuego que dispararon al objetivo volador. Todos agárrense. Dijo antes de detenerse bruscamente y salir disparado hacia la izquierda. Los Crash no pudieron replicar la maniobra y perdieron distancia al corregir su rumbo. Dirigiéndose hacia un gran arco de piedra, voló a través del agujero ovalado y luego hacia arriba, hacia el arco. Solo que el héroe volador no emergió por el otro lado. Los Crash siguieron la misma ruta que los Viltrumitas, solo que cuando giraron para volar tras él, fueron absorbidos por la fuerza de un agujero negro de la mano de 13. La docena de guerreros se derrumbó al entrar en el agujero negro de la mano de 13. Sus trajes se deformaron para encajar en el vacío creado por la heroína. Cuando todos estuvieron aniquilados, la tapa de sus guantes se cerró. Bien, vamos. Dijo. Mako asintió antes de salir disparada del arco hacia la nave. Al llegar al cañón unos momentos después, el grupo entró en la nave y se dirigió a la cubierta de mando mientras los motores cobraban vida y la nave despegaba del suelo. Subestimamos enormemente la movilidad de los Crash. Creíamos que teníamos una semana más para que nos alcanzaran, dijo el emperador de los Geldarianos mientras observaba el paisaje desde la ventana. El puente bullía de actividad mientras los Geldarianos, que aún podían moverse, se concentraban en la secuencia de lanzamiento. Invincible observó una pantalla que mostraba la ubicación de Zack y Kanda y la enorme cantidad de enemigos a los que se enfrentaban. ¿Cuánto falta para que estés en el espacio? Preguntó Invencible a la princesa mientras miraba una tableta. 5 minutos, pero ese no es el problema, respondió con pavor.
Con lo rápidas que son sus naves, nos seguirán fácilmente a la Tierra. Reveló. Incluso podrían llegar a su planeta con días de ventaja si se dan cuenta de que nos dirigimos hacia allá. Si queremos tener la oportunidad de advertir a su gente, tenemos que encontrar la manera de retrasarlos, explicó. Mako maldijo en voz baja. Entonces, ¿cómo te escapaste de ellos antes? Preguntó. Lin bajó la mirada con remordimiento. Estaban ocupados viendo cómo destruían nuestro planeta, dijo con dolor en la voz. La expresión de Mako se transformó en una de compasión al mirar la tabla holográfica que mostraba la posición de los Kresh en el planeta. ¿Y si los dañamos? Si les quitamos uno de los motores, tardarán un rato en repararlo, ¿no? Preguntó esperanzado. Podríamos dejarlos varados aquí mientras despegamos hacia la Tierra. Eso nos daría tiempo, ¿no? Preguntó esperanzado. La princesa observó la imagen holográfica de la nave con aire pensativo. Quizás, pero no podemos prescindir de nuestros últimos hombres para un ataque directo. Zack y Kanda siguen con sus soldados de a pie, y tengo a los últimos de nuestros Tech Jackets escoltando nuestra nave. No podemos prescindir de nadie para un ataque directo a la nave Kresh, explicó. Entonces me iré, se ofreció Mako, llevándose la mano al pecho. 13 se giró hacia él. ¿Qué? ¡No! Mako, eres estudiante. No voy a dejar que te pongas en mayor peligro del que ya lo has hecho, dijo con severidad, entrecerrando los ojos bajo el casco. Miró a Lin mientras guiaba a Mako por el hombro hacia un lado. Por Dios, ni siquiera deberías estar aquí, Mako, solo estás aquí porque Cecil te quería en esta misión. Eres estudiante. No te corresponde arriesgar tu vida, empezó. Mako la miró indecorosamente. No, mis 13, somos héroes. Esto es lo que hacemos. Ella negó con la cabeza. Soy una heroína, tú eres mi estudiante, Mako. Dijo con firmeza. Ni siquiera deberías estar aquí. Cecil te encargó esta misión, y cuando nos la contó, protestamos con todas nuestras fuerzas. Explicó antes de que su mirada se suavizara. No deberías arriesgar tu vida cuando aún estás en la escuela, eres una niña, razonó con tono sombrío. El Viltrumita la miró con dureza. Dejé de ser un niño cuando mi padre me golpeó hasta casi matarme, respondió con severidad. 13 parpadeó ante el tono frío de su voz. Mira, estoy aquí, soy el único que puede ayudar, y voy a ayudar. No me importa si soy estudiante o no, porque ahora mismo... Eso no importa. Es lo correcto, justificó. 13 y él se miraron fijamente un momento. La maestra vio que su estudiante no iba a retractarse. Esto es lo correcto, y lo sabes. La mirada de 13 se cruzó con la suya durante un minuto más antes de cerrar los ojos. Bien, pero cuando lo termines, regresas. ¿Afirmativo? Preguntó. Mako asintió obedientemente. Miró a la princesa, que los observaba atentamente. Llévanos a la órbita de Marte. Una vez que Mako y los Tech Jackets alteren los motores de la nave Kresh, se reunirán con nosotros en órbita y nos retiraremos a la Tierra. 13 planeó diplomáticamente antes de volverse hacia su estudiante, quien se ajustó el casco. Cuídate. No te preocupes, estaré bien. Soy invencible, dijo con picardía antes de flotar y despegar a través de la nave y salir por una de las esclusas de aire de emergencia. Elevándose a través de la extensión del planeta árido, Mako pudo distinguir la nave a millas de distancia, junto con las docenas de explosiones causadas por Zack y Kanda. Un pequeño escuadrón de Kresh se separó del ataque a los campeones geldarianos y dirigió su atención hacia Invincible mientras volaba de frente hacia ellos. Antes de que pudieran disparar, Invincible atravesó con su puño a uno de ellos en camino hacia Zack mientras formaba un escudo para bloquear un aluvión de fuego de energía. Invincible voló por detrás y se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Oye, Zack. Tenemos un plan. Dijo Mako por el comunicador mientras golpeaba el casco de uno de los Kresh con el puño y luego le asestó un uppercut a otro con un giro ascendente. Uno de los blasters lo impactó de lleno en el pecho. Sin embargo, el efecto solo picó al Viltrumita, quien descendió desde arriba y golpeó con el pie al que le disparó. Zack voló detrás de Mako y atacó a otro Kresh. Lo sé. Lin me lo contó, pero no sé si los tres podremos dañar el motor lo suficiente como para que tengan que detenerse, dijo mientras disparaba 3 cohetes a algunas de las fuerzas enemigas. Kanda, métete entre nosotros. Gritó cuando su amigo fue alcanzado por un rayo blaster. Al ser gelderiano, su Tech Jacket no le ofrecía la misma protección que a Zack. Este es mi plan. Yo te guiaré, ya que soy más resistente. Tú sígueme y enciende la nave con todo lo que tengas, explicó mientras señalaba el gran conjunto de propulsores en la parte trasera de la nave. Zack se giró hacia él.
Amigo, esa cosa es la de un edificio, quiero decir, tal vez si hubiera 6 más de mí, Kanda, dijo dubitativo. Lo miró de nuevo, el diagrama que Lin le mostró no captaba bien la escala. Bueno, no tenemos muchas opciones. Simplemente dañenlo lo mejor que puedan, decidió. Cualquier cosa es mejor que dejar que alcance la nave del Geldariano, pensó mientras despegaba con los puños en alto mientras Zack y Kanda volaban tras él. Cada guerrero Crash con el que chocaba era como pisar un badén, y volar hacia el motor era como llevar un coche viejo por un camino de tierra. Agarrando a uno de los Crash que golpeó, lo estrelló contra varios de sus compañeros antes de impactar la nave en el hueco entre los motores. Kanda y Zack se separaron, uno subiendo y el otro bajando con un propulsor cada uno, descargando en los enormes puertos de calor y presión con el armamento de sus trajes. Explosiones inundaron los motores, toda la nave pareció chisporrotear por el ataque, pero continuó su ascenso hacia el cielo. «Dime si al menos eso hizo algo», preguntó Mako. Zack se alejó flotando mientras su traje escaneaba el daño. «Integridad del propulsor. 77%, le dijo su traje. «Eso hizo algo, pero no es suficiente para que se desacelere», dijo dubitativo antes de que un rayo de energía lo impactara en la espalda, haciéndolo girar hacia adelante en el aire, disparando contra su atacante al hacerlo. Invincible voló hasta el borde del propulsor y se aferró al metal, sujetándolo mientras volaba por el borde y destrozaba el anillo exterior. «Bien, eso está mejor», gritó mientras alzaba ambos brazos hacia el escuadrón de Crash, solo para verlos volar en retirada. Eso es nuevo». Invincible arrancó una parte del borde y la arrojó a un lado. El propulsor parpadeó hasta que se apagó. Al girar la cabeza hacia Zack y Kanda, vio que las fuerzas enemigas se retiraban. Volando hacia ellos, notó que la nave ascendía entre las nubes mucho más lentamente que antes. ¿Eso lo causó?, preguntó. Zack colocó su mano a un lado de su casco. «Este es Zack, Lin, lo hicimos». Comenzó antes de que algo saliera disparado de la nave desde arriba de sus cabezas. Al levantar la vista, Mako vio pasar una figura enorme, seguida de lo que parecía un grueso cable de acero que se extendía, kilómetros. Todo en dirección a... «¡Mierda!», exclamaron Mako y Zack a la vez antes de despegar. «Bueno, ¿qué es esto? ¿Un arpón espacial?», preguntó Mako mientras seguía el cable sobre su cabeza. «¿Un qué?», preguntó Kanda. Zack negó con la cabeza. «No, no lo es. Ya he luchado contra una de estas cosas, pero no entiendo cómo los Crash consiguieron una», dijo Zack mientras volaban hacia adelante. El cable que los cubría se tensaba cada vez más a medida que se acercaban al extremo. Al final del cable no había una punta, sino un torso mecánico con brazos, garras y una cabeza de serpiente, e Invincible se dio cuenta de que no era un cable metálico, sino una cola larga. «Es un carroñero». Kanda y Zack dispararon contra la criatura metálica, haciéndola mirar por encima del hombro. Movió la cadera, extendió la cola y atacó a los tres, desviando a Kanda de su curso. Estas cosas recorren el universo en busca de naves y prácticamente las destruyen para alimentarse. «No podemos dejar que llegue a la nave nodriza», dijo Zack mientras él e Invincible volaban tras ella hacia el espacio. La máquina serpenteante se curvó hacia la nave al alcanzar la órbita. Invincible voló directamente hacia la cola del Scavengine, agarrándose a la parte inferior menos blindada con la intención de sacarlo de su curso. La máquina se detuvo en el aire y se dio la vuelta para abalanzarse sobre Invincible mientras Tech Jacket le disparaba, sus rayos de plasma golpeando la armadura exterior y sin hacerle mucho daño a la máquina cuando su puño se estrelló contra Invincible contra su cuerpo, sacudiendo al adolescente cuando fue agarrado. La boca de serpiente de la máquina se abrió para revelar una boca llena de sierras giratorias. Las manos de Invincible se alzaron y agarraron la parte superior e inferior de la boca mientras luchaba contra la fuerza de la máquina. ¡No! «Ya me han mordido bastante esta semana, muchas gracias», exclamó el Viltrumita antes de que Zack entrara volando y le diera un puñetazo en la cabeza, haciéndole perder el control a Invincible, quien lo pateó. «Esto es terrible. Una vez vi a una de estas cosas destrozar una docena de naves de desembarco Crash. No paran hasta llenarse y se comen las naves espaciales», dijo Zack mientras la criatura mecanicista se reorientaba. «Así que tienen un desguazador de barcos entrenado». ¡Genial! «¿Cómo lo destruiste?», preguntó Mako mientras miraba a Zack. El adolescente se frotó la parte trasera del casco. «Bueno, ni siquiera lo destruí. Solo lo distraje lo suficiente para que todos los demás escaparan, luego me lancé a volar en el espacio profundo y lo dejé atrás», explicó. Mako maldijo en voz baja.
Pero mira, no podemos dejar que esa cosa se acerque a la nave, causará el mismo daño que le hicimos a la nave Crash en un santiamén. Tenemos que detenerla. Mako miró por encima del hombro a la nave calderiana, y luego al planeta donde la nave Crash alcanzaba lenta pero seguramente a la otra nave. No tenemos la potencia de fuego suficiente para mantener a raya a esta cosa y a los Crash el tiempo suficiente para que los Geldarianos escapen, y si se van, no habrá forma de avisar a la Tierra. Pensó con pánico mientras miraba a Zack. Bueno, escucha, voy a tomar esta cosa y embestirla contra la nave Crash. Mientras están distraídos conmigo, tú y la nave despegan hacia la Tierra. Zack se giró hacia él desconcertado. ¿Qué? Gritó. Es una locura. No podrás con los dos. No se preocupen, en cuanto se pongan en marcha, los perseguiré. La nave va a duras penas, así que amerizaré y los alcanzaré, explicó. Zack bajó la mirada, inseguro. Mako extendió la mano y la puso sobre su hombro. Oigan, si pasa algo, bueno, primero, dile a 13 que lo siento. Y segundo, regresen a la Tierra lo antes posible, contacten con la UA, mi escuela, y cuéntenles lo sucedido. Se lo comunicarán a Cecil, de la GLA. Y él preparará la Tierra más rápido que cualquier político del planeta, dijo, antes de volver disparado hacia la máquina de chatarra. Invincible abordó a la bestia a través del espacio y los dirigió a los dos hacia la nave Crash donde aún residía el extremo de su cola, mientras atravesaban la atmósfera del planeta, la parte trasera de la máquina comenzó a ponerse al rojo vivo por la fricción mientras Invincible soltaba una serie continua de golpes rápidos al compartimento del pecho de la máquina, cada golpe abollaba el chasis de metal hasta que giró el hombro y echó el brazo hacia atrás y luego lo arrojó al pecho de la máquina, su cabeza se tambaleó hacia adelante mientras dejaba escapar un grito silencioso en el vacío del espacio antes de que la pareja se estrellara contra la parte superior de la nave Crash. El impacto sacudió toda la nave mientras Invincible se alejaba de ella. Mako. Vuelve aquí ahora, nos vamos. Escuchó la voz de 13 antes de verla. Una gran grieta en su casco por el impacto. Inhalando profundamente en un segundo, el cristal se rompió y su cabeza quedó expuesta al vacío. Lo que 13 o cualquier otra persona tuviera que decir ahora no eran más que vibraciones apagadas en su oído. Oh, mierda, Melissa me va a matar, pensó Mako mientras el cristal del casco que ella le había hecho se rompía ante sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo le disparaba en el hombro. Al girar la cabeza, vio un pequeño pelotón de Crash. Se abalanzó sobre ellos, atravesando el casco del que le disparó con un golpe de brazo mientras ahuyentaba a otro de un puñetazo y volaba tan rápido como podía hacia la nave Geldariana. Sin embargo, mientras se abría paso a través del vacío del espacio, con Marte cada vez más lejos, vio que la nave no se acercaba. Voló tan rápido como pudo, impulsándose por el espacio a velocidades que no habría podido alcanzar en la Tierra sin preocuparse por atravesar algo. Pero la nave seguía sin acercarse. Como mucho, lo único que podía hacer era asegurarse de que no se alejara más, y sin su casco intacto, no podía avisarles por radio que redujeran la velocidad. ¡Oh, mierda! Mako pensó al darse cuenta de que no podía alcanzar la nave. No era cuestión de distancia, sino de velocidad. Si la nave era más rápida que él, no habría forma de alcanzarla antes de que tocara tierra. Y se había quedado sin aire mucho antes. Mierda. 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 Maldita sea, ¿por qué no lo recordé antes? Mako pensó. Estoy jodido. Es decir, no hay ningún lugar cerca con aire para. Se detuvo y volvió a mirar la nave Crash. Bueno, Zack mencionó que son seres en estado gaseoso, y querrían saber a dónde van, por favor, que esto funcione. Pensó Mako mientras se detenía, se daba la vuelta y levantaba las manos por encima de la cabeza hacia el escuadrón de guerreros Crash que se acercaba. Esta es la idea más tonta que jamás se me ha ocurrido. Pensó Mako. Ahora en la Tierra no fue hasta que estuvimos lo suficientemente lejos que vimos que el casco de Mako transmitía desde el interior de la nave Crash. Los Geldarianos me dijeron que son formas de vida basadas en oxígeno, así que podrá respirar en las naves. Eso es lo importante, pero la gran preocupación es lo que podrían hacerle, dijo Zack mientras levantaba la vista del vaso de agua que le habían proporcionado en la mesa. Al otro lado de la mesa, todo el personal de la UA lo observaba, así como Cecil Steadman, a quien contactaron en cuanto llevaron a Zack a la sala del Consejo de Profesores de la UA. Verás, los Crash no suelen hacer prisioneros, pero Mako no se dejó llevar así como así que nuestra teoría es que lo tienen prisionero en la nave. Probablemente porque es un Viltrumita, razonó. Cecil chasqueó los dientes. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Torturarlo?
Preguntó con severidad, sin ver cómo medianoche se estremecía. Zack negó con la cabeza. El emperador y la princesa Lin no lo creen. Verás, cuando descubran que es un Viltrumita, probablemente se confundirán más que nada. Es decir, trabajan para el imperio Vitruimita y básicamente tienen la orden de aniquilar a los Geldarianos, y entonces aparece uno y empieza a destrozar a tus tropas. Preguntó hipotéticamente antes de tomar un trago de agua. Aizawa permaneció de pie con los brazos cruzados, observando al adolescente mientras hablaba. Puede que tenga razón. Pero entonces, ¿no les convendría retroceder al espacio? ¿Entregarlo a los Viltrumitas? Preguntó. A menos que piensen que los Geldarianos son la mayor prioridad aquí, razonó. Cecil miró al héroe subterráneo. La observación del espacio profundo ha mostrado que la nave de la que habla sigue rumbo a la Tierra después de la Geldariana. Su gente debería llegar en 24 horas, y la Cresh en 48, dijo antes de girar la cabeza y ver que la mayoría del profesorado lo miraba fijamente. Pueden fulminarme con la mirada todo lo que quieran, damas y caballeros, pero por lo que acabo de oír, hice bien en enviar a Invincible con la 13, dijo, devolviéndole la misma mirada. No estoy de acuerdo, Cecil, resonó la voz de Olmigt. El joven Mako debía hacer sus prácticas la semana que viene, y en lugar de permitirlo, como es su derecho como estudiante, negociaste con él para que aceptara esta peligrosa misión. El símbolo de la paz respondió con desaprobación mientras la mirada de Zack oscilaba entre ambos antes de bajar la vista y centrarse en el vaso de agua que tenía delante, encontrándolo mucho más interesante que la conversación que estaba manteniendo en ese momento. El director del Agda se mantuvo firme. Mira, puedes enojarte todo lo que quieras, Olmigt, pero después de la traición de Nolan, la Tierra necesitaba una victoria. Establecer la primera colonia en Marte era una apuesta segura, y la participación de Mako ayudaría a facilitar las cosas, razonó. Midnight se burló con incredulidad, cruzándose de brazos. No me crean si quieren, pero el hecho es que tenemos dos naves alienígenas que se dirigen a la Tierra y una de ellas no es amistosa. Así que todos tenemos que lidiar con eso. ¿Podemos dejar estas tonterías para más tarde? ¿Preferiblemente después de que la Tierra no sea invadida? Preguntó con dureza. Los maestros y el agente del gobierno se miraron fijamente. Zack sintió como si le hubieran quitado el seguro a una granada hasta que el director habló. Joven, ¿hay algo más que pueda decirnos sobre estos Kresh? Le preguntó el animal blanco con apariencia de perro. Bebió de un trago el agua que tenía. Bueno, comparados con los Geldearianos, los humanos normales son más fuertes. Mi don me permite interactuar con máquinas y saber usar la tecnología al máximo. Pero eso no significa que mi traje sea mejor que cualquier otra chaqueta tecnológica, explicó antes de señalar a Olmigt. Por cierto, Olmigt, hola, soy un gran fan. ¿Golpearon a un humano y a un guerrero Kresh con armadura completa? La armadura no sería mucho más resistente que la de un humano, explicó. Nezu se ahuecó la barbilla con un brillo malicioso en los ojos. Ah, ya veo, así que aunque nuestro enemigo nos supere en número, no posee la fuerza que podría rivalizar con nosotros. Eso es muy útil, Zakari. Oh, Zack está bien, dijo el adolescente con una sonrisa. Aizawa miró al adolescente. No hace falta decir que debemos contactar a los padres del chico e informarles que lo han encontrado. Pueden llevárselo a casa Y. Zack parpadeó. Espera, ¿qué? No, voy a ayudar a rescatar a Mako, reprendió, haciendo que todos se volvieran hacia él. El adolescente estadounidense bajó la vista hacia la mesa. Es mi culpa que los Kresh estén de camino a la Tierra. Vine aquí suponiendo que la Tierra ayudaría, pero terminé convirtiendo la Tierra en un objetivo. Y cuando Mako se enteró, nos ayudó sin pensarlo dos veces porque pensó que era lo correcto, y lo capturaron por ello. No voy a dejar que se quede con las manos vacías por mis errores, dijo con seguridad. Cecil no necesitó girar la cabeza para sentir la mirada furiosa de todo el personal de la UA en su lado intacto. Recuerda, le dijiste a Donald que vendrías. La gente sabe que estoy aquí, así que si desapareciera de repente, sabrían dónde buscar primero, pensó con sarcasmo mientras Nezu hablaba. Zakari, aunque es admirable que quieras terminar esto, solo eres un niño. Uno capaz, pero al fin y al cabo, dijo con diplomacia. Viniste a buscar ayuda para tus amigos, y la tendrás. Pero, por favor, déjanos hacerlo a nuestra manera, pidió. El adolescente viajero espacial bajó la mirada, decepcionado, pero asintió. Bien, gracias. Nos pondremos en contacto con tus padres, pero mientras tanto, puedes ir a la cafetería a comer algo, dijo, señalando la puerta.
Zack asintió mientras Lance Rush caminaba hacia la puerta y lo conducía hacia afuera mientras Cecil y Nezu se miraban el uno al otro, se estaba ideando un plan. «Dios mío, esto es increíble», exclamó Zack mientras masticaba su primera rebanada de pizza desde que dejó la Tierra hacía 6 meses. Geldaria tenía su propia comida, similar a la terrestre, pero a una baya morada con espinas se le puede llamar manzana todo lo que se quiera, pero eso no la convierte en manzana, por mucho que sepa exactamente igual. La cafetería de la UA estaba vacía. Tras su, admitidamente, mal aterrizaje, las clases del día se habían cancelado. Dios, he vuelto, todavía no puedo creerlo, pensó mientras miraba por las ventanas de la cafetería. Cuando Kanda y los demás venían a recuperar su tech jacket, a veces se preguntaba si volvería a ver la Tierra. Pero aquí estaba, de vuelta en su tierra natal, y con un ejército alienígena pisándome los talones. Pensó culpable. Disculpa. Zack giró la cabeza para ver que no estaba tan solo como creía. 20 estudiantes frente a los que se había estrellado antes estaban de pie frente a él, y un joven de pelo verde se dirigía a él. Mencionaste a Invencible, ¿podrías contarnos qué pasó? Un resumen de este y último capítulo más tarde, digamos, 15 minutos después. Oh, wow. Fue todo lo que Izuku pudo decir en respuesta a la historia que Zack les había contado a él y a toda la clase, quienes habían reunido todas las sillas para escucharlo. ¿Y Mako empezó a preguntar antes de preguntarse si quería saber la respuesta a lo que iba a preguntar. Lo capturaron, pero sinceramente no sé si podrán hacerle algo duradero, les aseguró Zack a él y a sus amigos. Asido se relajó visiblemente. Gracias a Dios, estaba pensando en llamarme reina alienígena, se dijo a sí misma. Kirishima apretó los puños con frustración. Maldita sea. Ojalá pudiéramos hacer algo. Las manos de Izuku temblaban con una frustración similar, pero más personal. Mako había estado ahí para él innumerables veces en el pasado, y ahora que por fin podía usar el uno para todos con control, algo que el propio Mako le había ayudado a descubrir, no podía hacer nada para ayudar. Ida pareció notar el estado de su amigo, pero no dijo nada, comprendiendo plenamente su frustración. ¿Por qué siguen aquí? Toda la clase se puso firme al oír la voz de su sensei detrás de ellos. Ida fue el primero en recuperarse y alzó la mano. Sensei. Estábamos a punto de irnos, pero la mayoría tomamos el tren a la escuela y, bueno, no llegan hasta la hora habitual, explicó con sencillez, y sus compañeros asintieron a la vez. Entonces, caminen a casa, respondió Aizawa antes de respirar hondo. Entiendo su preocupación por su compañero. Pero tengan la seguridad de que estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar su regreso sano y salvo. Mientras tanto, regresen a casa. Llamaremos a sus padres, pero les diré aquí mismo. En unos días se les pedirá que acompañen a sus familias a la UA y que ayuden a evacuar los alrededores hacia las instalaciones de la UA, explicó, lo que provocó que los estudiantes lo miraran con sorpresa. Es solo una precaución, pero con una invasión espacial, estamos entrando en una fase de precaución global. Esperemos que esto no tenga consecuencias, pero por si acaso, debemos estar preparados. Una sensación de inquietud los invadió. Piensen en esto como un entrenamiento de recuperación por el entrenamiento de Usg que se interrumpió. Los demás profesores de UA y yo estaremos presentes para ayudar a dirigir las evacuaciones. No habrá ningún peligro real, es solo una precaución, explicó. Vio las miradas abatidas de su clase y dejó escapar un suspiro cansado. Todos deben aceptar la realidad de que no pueden hacer nada para ayudar a Mako ahora mismo. En lugar de eso, acepten lo que pueden hacer y concéntrense en eso por ahora, instruyó antes de alejarse de sus alumnos. Al irse, Zack vio marcharse al profesor de la clase 1A. «Guau. Me alegra no estar en la clase de tu chico», dijo mientras Izuku se levantaba de su asiento. «¿Izuku?» El adolescente de pelo verde lo miró y dijo, «Gracias por contarnos esto, Zack. Necesito contarle a alguien más lo que pasó», mientras sacaba su teléfono y se alejaba. Al salir de la cafetería, revisó la lista de contactos hasta encontrar a quien buscaba y marcó el número antes de acercarse el teléfono a la oreja. «Oye, Melissa. Soy Izuku, hay algo que necesito decirte», empezó. A las 24 horas del aterrizaje de Zack en la Tierra, el planeta se preparaba para lo peor. Se anunciaron evacuaciones masivas en todo Japón por si acaso el plan ideado por el director Nezu y Cecil Steadman no funcionaba tan bien como esperaban. Lo que ven ahora es la operación de exclusión en marcha.
Multitudes de personas son dirigidas, a pie y en el tráfico, a sus refugios designados, muchos de los cuales se construyeron después de que se revelaran las verdaderas intenciones del exhéroe Omniman, dijo la presentadora de noticias en el televisor desde el taller de Melissa. La habitación estaba abarrotada con una docena de proyectos diferentes. La rubia estaba sentada en su banco de trabajo con una plancha humeante, fusionando piezas de un dispositivo de seguridad desplegable en el que había estado trabajando. Izuku, bendito sea, la había llamado para contarle la situación de Mako. Sin embargo, el miedo y la ansiedad iniciales que sintió dieron paso a un impulso de hacer algo. Cualquier cosa, excepto lo que hizo la última vez que Mako estuvo en problemas, que fue simplemente quedarse viendo la televisión. Anoche se quedó despierta hasta tarde preparando varios proyectos. Botas magnéticas que se adhirieran a cualquier metal sin que su dueño se pegara, un cordón que pudiera mantener a raya a la mayoría de las personas superfortalecidas, e incluso una mochila propulsora, por si acaso. Al levantarse las gafas protectoras hasta la frente, las ojeras eran bastante visibles. El secuestro de Sinclair fue una llamada de atención. No volvería a ser una damisela en apuros si podía evitarlo. Ese sentimiento de miedo e impotencia que sintió al despertar en las profundidades de la isla y era algo que no quería volver a experimentar, y enterarse de la aparente captura de Mako había hecho que esos sentimientos comenzaran a aflorar. Pero una vez que se puso manos a la obra, se calmaron, y ahora era lo único que podía hacer. Y la noticia de que su hijo, Invencible, ha sido capturado por estos extraterrestres que se dirigen a la Tierra le da un giro inesperado a la historia. Melissa levantó la vista hacia el televisor cuando este cambió al estudio, donde una mujer de piel azul y cabello morado presentaba a la izquierda, mientras que a la derecha había un hombre con traje. Obviamente no puede ser coincidencia. Diablos. Lauda incluso informó que estos Kesh o lo que sea trabajan para los Viltrumitas. La misma raza de la que son Omniman y su hijo. ¿Cómo sabemos que este no era su plan desde el principio? Preguntó el hombre, frunciendo el ceño. Extendió la mano para coger el control remoto, pero solo agarró una llave inglesa. Parpadeó antes de mirar hacia donde estaba segura de haber dejado el control remoto y vio que tenía un montón de herramientas. Maldita sea. Dijo. La última vez que esto pasó, tardó una semana en encontrar el control remoto en su laboratorio. No nos apresuremos a sacar conclusiones, todos vimos el video de la pelea de Invencible con Omniman, dijo la mujer de piel azul. Melissa dejó de buscar el control remoto y miró el televisor, viendo el nombre de la mujer al final. Chitose Kizuki, de Shouaisa Publishing, dijo. Claramente se enfrenta a Omniman, a su padre, y paga un precio por ello. ¿De verdad crees que esto es una conspiración? Preguntó con expresión perpleja. El hombre se inclinó hacia adelante. Posiblemente. ¿Sí? Mira cuánto tiempo nos tuvo engañado su padre. Todo pudo haber sido una estratagema una vez que se descubrió que Omniman estaba detrás de los asesinatos de docenas de superhéroes, replicó. Chitose mantuvo la calma. Bueno, entonces, si es así, ¿por qué? ¿Por qué la distracción? Si hubieran estado trabajando juntos, ¿se habrían ido de la Tierra? ¿O se habrían quedado? ¿Por qué no habría vuelto el padre de Invencible con estos Kresh? Preguntó, desmintiendo hábilmente la teoría. A Melissa le gustaba cada vez más esta mujer a cada segundo que pasaba. Son todos extraterrestres. No sabemos nada de la estrategia de guerra de Viltrumite aparte de lo que grabamos diciendo a Omniman, y eso también podría inventarse por el bien de su hijo. Protestó el otro locutor con enojo. Todo este lío empezó porque confiamos en la palabra de un extraterrestre, y ahora se supone que debemos confiar en la de su hijo. Entonces juzgúenlo por sus acciones. Invencible luchó con su padre para salvar la Tierra, luchó contra la Liga de Lagartos que estaban tratando de envenenar una ciudad entera, y sin mencionar salvar civiles de un edificio que se derrumbaba en el centro de Tokio, relató. Y Omniman ya había hecho innumerables hazañas como esa antes. Esta podría ser la misma historia que hemos visto antes. Si me preguntas, deberíamos lanzar algunas de esas viejas ojivas nucleares a la nave y solucionar ambos problemas, dijo antes de que Melissa apagara el televisor con el control remoto que finalmente encontró en el suelo. Estuvo tentada de tirarle una llave inglesa al televisor para no tener que escuchar a ese fanfarrón culpar a Mako por cosas que jamás haría. La estudiante rubia de apoyo regresó a su mesa de trabajo y suspiró frustrada. Tiró el control remoto sobre la mesa. Sacó su teléfono y vio la foto que se tomaron en el festival deportivo, donde estaban los dos juntos. Mina la había tomado cuando no estaban mirando.
Él la rodeaba con el brazo mientras ambos se reían de algo que le había pasado a Kaminari. Su dedo recorrió a su novio. Mako, regresa sano y salvo, por favor. Vale, sí, este era un plan estúpido. Pensó Mako mientras lo obligaban a tumbarse boca abajo por la presión que ejercía sobre él. Tras ser escoltado a punta de pistola hasta la nave Crash, lo condujeron a una habitación donde un podio circular se elevaba ligeramente del suelo. Sin embargo, al subir al podio, sintió como si le hubieran caído un tren de carga sobre la espalda. Uno de los Crash mencionó algo sobre un pozo de gravedad, así que solo pudo asumir que era lo que lo mantenía inmovilizado mientras lo interrogaban. Estamos hartos de estos juegos, Viltrumita. ¿Nos dirás los planes de los Eldarianos o te entregaremos al Imperio por tu insubordinación? Le exigió el comandante de los Crash. Mako apenas podía mirarlo. Era idéntico a los demás soldados, solo que su armadura estaba decorada con más metales y llevaba una capa. El gran regente del Imperio Viltrumita no ve con buenos ojos tales traiciones, amenazó. Y, ya les dije, idiotas. No, trabajo para los Viltrumitas. Mako forcejeó mientras intentaba levantarse del suelo, presionando las manos contra el suelo, pero el peso lo obligó a volver a caer. El comandante de los Crash se burló en su casco. Mentiras, todos los Viltrumitas sirven al Imperio. Tus acciones deben tener algún tipo de repercusión política con tu gente, que desconozco. Pero nosotros, los Crash, no nos convertiremos en peones. Lo dice el tipo que acata las órdenes del Imperio sin rechistar, replicó Mako secamente. El comandante levantó el brazo, formando un blaster en su mano, y le disparó al adolescente. ¡Ay! ¡Ay! Eso duele muchísimo. Se quejó. El comandante gruñó. No eres un impostor, de eso estamos seguros. Ningún Eldariano podría jamás derrotar al Scavengine que domesticamos, dijo mientras miraba un monitor que mostraba los restos de la máquina que Mako había destruido con sus propias manos. Sin embargo, vio otras máquinas a su alrededor, además de Crash, en los monitores, y le estaban haciendo algo. Sin embargo, incluso tu insolencia hacia el Imperio nos ha beneficiado. La única razón por la que domesticamos al Scavengine fue porque sabíamos que no podíamos derrotarlo, hasta que lo hiciste tú. Ahora podemos usarlo como queríamos. Así que gracias, Viltrumite, has contribuido a la destrucción de los Eldarianos, dijo el comandante mientras se alejaba. Mako apretaba los dientes mientras intentaba de nuevo levantarse del suelo. En cambio, fue derribado y maldijo en voz baja. Sabía que Tech Jacket y los demás ya deberían estar en la Tierra, pero no tenía ni idea de cuál era su plan para los Crash. Sabía que Cecil no podía simplemente abrir un portal en la nave, colocar una bomba y marcharse debido al funcionamiento de su don. Así que solo podía quedarse allí tendido y esperar el rescate. ¿O sí? Se preguntó mientras se obligaba a levantarse contra la gravedad que lo oprimía, sus brazos presionando contra el suelo hasta que su torso se elevó antes de verse obligado a bajar. 1. Repitió el proceso, 2. Y otra vez. 3. Cayó al suelo. Dios mío. No he tenido que hacer flexiones desde la secundaria. Pensó con un gruñido antes de armarse de valor y volver al trabajo.